A continuación, Psique Viva. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psique Viva, un espacio interactivo de información sobre psicología en la actualidad, con la conducción de Natalia Cisneros y Elisa Narváez. Psique Viva. Buenos días, bienvenidos a Psique Viva, un espacio para hablar de psicología en la actualidad. Estamos hoy conmigo, Elisa, y con Natalia, y tenemos a nuestra invitada de honor, Claudia Terán. Muchas gracias por la invitación, Elisa y Natalia. Estoy súper feliz de estar aquí. Claudia es máster en Psicología Clínica y Medicina Conductual por la Universidad Autónoma de Barcelona y la hemos invitado nuevamente para tocar un tema muy interesante para todos, para todas nosotros y también creo que para ustedes, que es la sexualidad y cómo vemos la sexualidad desde la psicología. Primero empezamos a definir qué es la sexualidad. La sexualidad es un tema muy amplio, pero puede ser definido desde tres vertientes. Desde lo biológico, desde lo psicológico y desde lo social. Es decir, la sexualidad es importantísimo para la identidad del ser humano porque nos estructuramos desde la sexualidad. Somos seres sexuados y nuestra identidad se hace desde el género, ¿no es cierto? Desde identificarnos ya sea como mujer o como hombre, dependiendo de con qué nos identifiquemos y así nos estructuramos. Y no entender la sexualidad desde algo netamente adulto, sino entender la sexualidad desde que los niños tienen una sexualidad obviamente totalmente distinta a la adulta, pero vamos a estructurarnos, todo este programa a partir de eso también, ¿no? De que la sexualidad es un fenómeno humano desde el nacimiento, no implica solamente el acto sexual. Exactamente, es decir, la sexualidad es un eje transversal a toda nuestra vida y a muchos aspectos de nuestra vida, desde cómo nos identificamos, cómo establecemos relaciones con el otro, incluso cómo nos vestimos. Creo que es súper importante un poco diferenciar términos aquí y aclarar que sexualidad no es lo mismo que sexo. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de sexualidad, estamos hablando de una parte gigante que está... el sexo es parte de la sexualidad. Estamos hablando de un tema gigante que abarca mucho más que lo que pasa en la cama, en las relaciones. Es decir, abarca un comportamiento, una comunicación, un tipo de juego. Una identidad. Una identidad, exacto. Entonces no estamos hablando de sexo, sino de un tema mucho más grande que se filtra en todos los ámbitos, creo yo, en todos los ámbitos del comportamiento humano. Y como han apuntado muy acertadamente Claudia y Elisa, la sexualidad existe desde que nacemos, es decir, no es que la sexualidad aparece a los 16. Se activa. Exacto, no se activa, exactamente, la sexualidad desde siempre existe y por ejemplo ya fue Freud quien planteó la existencia de la sexualidad infantil y esto en su época, en 1905, cuando salió su libro, 3 ensayos sobre una teoría sexual infantil, fue un shock porque la gente no hablaba de sexualidad y no concebía que la sexualidad esté presente en los niños, por ejemplo, y es Freud quien plantea que sí, la sexualidad existe para estructurarnos desde que somos infantes, es decir, desde que nacemos. Es interesante lo que dices, porque creo que a pesar de que ya han pasado algunos años, todavía es muy difícil, yo creo, para algunas personas, para algunas mentalidades, para comunidades y sociedades, entender que los niños son seres sexuales, que tienen sexualidad, que sienten placer. Ahora, es muy diferente cómo se interpreta ese placer y desde dónde se lo ve, porque la mente de un niño no es la mente de un adulto, pero son seres que tienen sexualidad y es interesante un poco ver por qué es mal visto esto o por qué hay resistencia a esta idea, ¿no? Eso es un poco interesante también examinar. Porque la verdad es que lo que tú dices creo que va porque justo la aclaración que tú hiciste es muy pertinente, sexualidad no es equivalente a sexo, entonces se cree que cuando hablamos de la sexualidad infantil estamos equiparándolo al tema sexual, al sexo, y no es eso. La sexualidad infantil estructura desde que somos infantes cómo nos relacionamos con el otro y después todos estos patrones que hemos experimentado a los 2, 3, 4, 5 años se vuelven a reactivar en la adolescencia, donde ya pasamos a una sexualidad que hablamos un poco ya más del acto, de las experiencias, de experimentar con el cuerpo. Pero los niños, si nos ponemos a pensar en los niños pequeños, los niños son
son cuerpos, o sea, ellos conocen el mundo a través del cuerpo, hay siempre una fase autoerótica, los niños exploran su propio cuerpo, buscan explorar el del otro, y ahí es cuando los adultos les ponen los límites y les explican qué pueden hacer, qué no pueden hacer, hasta dónde se instauran los diques pulsionales. O sea, los diques pulsionales, me refiero con esto a, por ejemplo, no puedes estar desnudo en público, tienes que estar vestido, tienes que estar cubierto, nadie te puede tocar, o sea, estas cosas que nos regulan como seres humanos. Y ahí, en nuestra primera infancia, ¿no es cierto? De los 2 a los 5, de los 0 a los 5, aprendemos a relacionarnos con el otro. O sea, el otro representado en nuestros padres, en los adultos, y después ya esta sexualidad la experimentamos de adultos, pero las bases se ponen en la infancia. Es más lógico, tal vez otra forma de explicarlo, es pensar que tanto niños y adultos tenemos las mismas zonas erógenas. Entonces es lógico que haya algún tipo de sentimiento o de entendimiento, de sensación en estas mismas zonas. Ahora, ¿cómo lo interpretamos? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo lo manejamos? Va a ir variando según la etapa evolutiva. Pero por supuesto que los niños sienten lo mismo que un adulto siente, pero lo piensa diferente. Y lo experimentan diferente. Entonces siempre la sexualidad está relacionada con el placer que se siente en las diferentes zonas erógenas que son más preponderantes de diferentes etapas de la vida. ¿No? Sí, digamos que la palabra placer siempre va a haber, pero claro, ¿no? Ahí nos metemos a un tema interesante que es qué asociamos con el placer, ¿no? Y esto es parte de cómo se va desarrollando la sexualidad, porque no todo el mundo percibe el placer con las mismas cosas, Claro. a pesar de que tenemos las mismas zonas erógenas, ¿no? Una cosa es placentera para uno y la misma cosa no es placentera para otro. Esto es parte del desarrollo de la sexualidad. Sí, y también, por ejemplo, en el tema de la identidad, así incluso cómo nos vestimos. Hay gente que disfruta de mostrar su cuerpo de formas diferentes, de experimentar su cuerpo, gente que incluso está mucho más conectada con su corporalidad que otras, todo dependiendo de cómo se ha vivido esto a lo largo de los años. Y también quiero acotar algo importante que mencionaron Claudia y Elisa, es el tema de la sexualidad se enmarca también desde lo cultural. Cómo vivimos la sexualidad también está enmarcada en nuestra cultura. Y por ejemplo, nosotros vivimos en una cultura en la cual lo sexual, lo relacionado con la sexualidad todavía es un tema tabú. Entonces eso puede a veces ser problemático cuando estamos frente a niños que están en pleno desarrollo, experimentándose. Entonces siempre es importante enmarcar todo desde lo cultural, pero también romper tabúes culturales. ¿Qué implica que un niño experimente su sexualidad? Esta es una muy buena pregunta y a veces esto nos asusta cuando estamos, por ejemplo, en una guardería o en la escuela y la profesora, por ejemplo, los que hemos trabajado en contextos educativos, tú también debes saber esto, viene y dice, se está tocando, un niño se está tocando. Y padres, yo he tenido padres que me dicen, ¿qué hago? Se está Exacto. topando, ¿le detengo? ¿No le detengo? Pánico. Exacto, Sí. porque es como nos asustamos, ¿verdad? Pero, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál es el abordaje que ustedes tomarían? Bueno, primero hay que hacer un análisis del contexto familiar, ¿no? Porque sí hay que diferenciar en qué punto puede ser, digamos, dificultoso para su funcionamiento en el día a día y en qué punto es simplemente una parte del desarrollo normal, porque hay también conductas masturbatorias en los niños que ya no están dentro de lo que se espera de la exploración a la edad de ellos. Yo creo que en un principio, digamos, en un marco así súper básico de un primer contacto, digamos, ya sea de la escuela o de los padres con este tema, yo creo que es muy, muy educativo hacia el niño en plan dónde sí se puede hacer y dónde no se puede hacer. Exacto. Absolutamente no desde el enfoque está mal, porque no está mal. Es decir, no tiene por qué estar mal. Sino más bien en estos lugares lo puedes hacer con este tipo de privacidad y así, y no en estos de aquí. Pero jamás está mal, castigo, todos estos juicios de valor hacia esta conducta que no es mala, sino que es humana, es natural. Exacto. Porque genera ansiedad también todas estas prohibiciones y genera ansiedad ante el tema de la sexualidad y como dijo Natalia, como se va construyendo desde la infancia, realmente después de estos patrones se repiten en la adolescencia, esta ansiedad, esta curiosidad que no tiene una respuesta y no tuvo durante la infancia y no tendrá durante la adolescencia. Entonces, también eso es importante lo que dice Claudia, porque sí, cuando un niño en la guardería, 4 o 5 años, se está tocando, y si vamos desde la sanción, desde lo prohibitivo, eso puede causar una herida así en la sexualidad de esa persona, y esa herida se puede vislumbrar a futuro cuando esta sexualidad sea vivida como un adulto, como un adolescente. Entonces sí, es desde la educación. Por supuesto, creo que siempre hay que tener una lógica en el desarrollo de estos temas, porque es ilógico, digamos, que a un niño
se le mantenga en el secreto de que es malo, no sabemos por qué, pero es malo y prohibido, y que luego de adulto tenga un comportamiento natural y sano en la sexualidad. Es decir, ese clic no se da porque hay una transición de niño a adulto, sino que se va a quedar en lo prohibido, en lo malo. Entonces, siempre explicar desde el proceso, ¿no? Esto está bien, pero mejor así, mejor por este lado, mejor aquí. Y entonces, lógicamente, de adulto va a tener la misma relación. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Y también justo se me vino a la mente una intervención que una terapeuta de juego norteamericana alguna vez explicó, que es cuando hay niños que tienen estos comportamientos así ya un poco más compulsivos, más preocupantes, se le explica, por ejemplo, si te gusta tocarte, se siente bien, pero por ejemplo, tocarte aquí en el brazo también puede sentirse bien. Puedes hacer esto si estás muy ansioso y estás en clase. Entonces, darle una opción a un niño que está muy ansioso y que utiliza su cuerpo para expresarse, explicándole que, por ejemplo, eso no puede tocarse en sus partes íntimas frente al resto, pero que hay otra opción. Absolutamente. No, o sea, creo que lo que decimos todas es que nunca desde el castigo, ¿no? Nunca desde el castigo y nunca desde la culpa. Porque es un concepto que vamos a instaurar en el niño y que no se va a ir porque es adulto, sino que se va a mantener. Entonces, claro, este patrón va a seguir, ¿no? Luego en su comunicación con su pareja, siempre va a estar atrás del fondo de que es prohibido, es sucio, es malo, hay culpa en esto. Pero la sexualidad siempre ha estado ahí. Entonces, por eso deberíamos también tomar en cuenta que ahora vivimos en un entorno mucho más libre, entonces tal vez podemos educar sexualidades responsables y más sanas, no desde la prohibición. Claro, y en base a la prohibición también nacen un montón de problemas sexuales después a futuro, ¿no? Entonces sí me gustaría un poco entrar sobre el tema de disfunciones sexuales. Las disfunciones sexuales, y yo creo que lo que es importante destacar aquí es que tienen un gran contenido, o sea, la causa puede ser encontrada desde la psicología, es decir, generalmente las disfunciones sexuales, claro, es importante descartar cuestiones orgánicas, de origen orgánico, lesiones, problemas de nervios, pero generalmente las disfunciones sexuales vienen desde lo psicológico, ¿no es cierto? Desde que algo ahí, como Claudia decía antes, algún clic no está funcionando. Entonces tenemos algunas, por ejemplo, problemas de deseo o interés sexual, problemas en la excitación sexual, problemas para generar o mantener una erección, en el caso de los hombres, problemas referidos al orgasmo, dificultad en alcanzar el orgasmo, falta de orgasmo, esto suele presentarse en mujeres, ausencia de eyaculación, eyaculación precoz o eyaculación retardada, y otros problemas como la dispareunia, que es dolor durante el coito, o fobias sexuales. Entonces todos estos problemas siempre pueden ser trazados un poco hacia el tema psicológico, pero ¿cómo tratamos estos problemas? ¿Qué hacemos cuando un paciente llega y nos dice que tiene estas dificultades? ¿Cómo sería, por ejemplo, su abordaje? Bueno, como mencioné antes, estas cosas no es de un día al otro, ¿no? Cuando hablamos de síntomas que vienen desde lo mental, nunca es como una cosa súper lineal, ¿no? Que un día pasa y el siguiente día, pum, ya está esto instalado, sino que hablamos de algo que se ha ido desarrollando desde probablemente la niñez temprana, ¿no? De un cierto tipo de asociación hacia el sexo. Entonces, les pongo un ejemplo similar al anterior. Si es que tenemos un niño o una niña que se le ha dicho toda la vida que masturbarse es sucio, que no está bien visto, que no se debe hacer, que es prohibido, entonces vamos a probablemente tener un adulto que se siente muy culpable con la sexualidad y tal vez llegue a desarrollar dolor en el coito, o tal vez es un chico que es muy precoz porque se pone muy nervioso, está asustado. Entonces, si vamos por esa línea, es súper lógico que esto pase porque está asociado a un sentimiento negativo, no a un positivo. Entonces, claro, yo pensaría que en un principio habría que hacer un recorrido sobre cómo percibe la sexualidad, ¿no? Cómo percibe la relación, cómo percibe el coito. A ver si vamos por ideas positivas o negativas. Explorar un poco, ¿no? ¿Qué ideas tiene de la relación sexual? Yo quiero acotar aquí algo que tú has dicho que es muy importante, así como si tenemos problemas sexuales de origen psicológico, Claudia ha apuntado muy acertadamente que no es una cuestión de un día para otro. Y lo mismo sucede en terapia, porque muchas veces también venimos con esto, o sea, vienen al psicólogo con estos pedidos de ayúdeme y que sea en el menor tiempo posible, y es como... Y más aún en estos temas, ¿no? Que son incómodos porque generan vergüenza, entonces no quieres ni decir bien lo que te pasa, porque da vergüenza, y peor aún tratar, o sea, vea, arrégleme y rápido y no diga nada.
Claro, y considerando que el psicólogo es como la última opción a la que la gente llega después de haber probado tratamientos médicos, después de haber probado un montón de cosas, llegan al psicólogo con toda la frustración de que todo lo demás ha fallado y a plantear con una vergüenza, tal vez también cargando la culpa que conlleva la sexualidad en nuestra cultura. Entonces eso también es súper interesante mencionarlo. Y ahorita que tú mencionas este tema de la culpa, también esto de desculpabilizar, esto a mí me ha pasado a veces con pacientes, esto de desculpabilizar la sexualidad, no está mal, por ejemplo, aquí en culturas como la nuestra, que tal vez se prime el recato, o sea, no decir las cosas, mantener una imagen, también este tema de tener una sexualidad, ejercer una sexualidad responsable y una sexualidad con la cual la persona se sienta bien, no tiene por qué ser generadora de culpa, de vergüenza. O sea, no tiene nada de malo. O sea, todos somos seres sexuados. El problema es que no hablamos de esto. Entonces, cuando hay problemas, nos cuesta muchísimo más. Nos adentramos un poco, yo creo, al tema ya de pareja, ¿no? Que también es súper importante en el tema de la sexualidad, porque justamente por eso, por el tema de la comunicación, ¿no? Es un tema gigante que esto se podría expandir en un millón de reuniones, pero en concreto, digamos que hay muchos prejuicios, yo creo, asociados al rol de género, ¿no? A cómo debe ser, por ejemplo, la mujer en el sexo y el hombre en el sexo. Y claro, es difícil comunicar a la pareja, no me gusta esto, prefiero así, prefiero lo otro, ¿no? Y sin que se den cuenta, están teniendo una relación sexual que ninguno de los dos están satisfechos. O sea, también creo que ahí lo que tú estás mencionando, José, juega mucho el tema de la imagen, es decir, es que, ¿qué va a pensar de mí si pido esto? Y más bien es el tema de, ahí tenemos sexualidades frustradas, encuentros sexuales no satisfactorios, encuentros sexuales que no se hablan. Entonces sí, este es un punto muy importante que queremos dejar pautado hoy, es la comunicación, cómo en el sexo la comunicación es fundamental en una relación de pareja. Yo tengo una consulta. ¿Siempre cuando se trata de sexualidad se trabaja en pareja? Es una pregunta muy interesante. ¿Tú qué opinas, Claudia, sobre eso? Creo que depende del caso a caso. Si estamos hablando de que la demanda viene de una pareja o viene de una persona que tiene una pareja, no, es diferente que te digan, mira, soy soltera y tengo este problema personal en todas mis relaciones sexuales, a que venga una persona y te diga, mira, tengo un problema con mi esposo, tengo un problema con mi esposa. O mi pareja. Hay que analizar la demanda, ¿no? Porque no hay que asumir que la relación sexual tiene que ser con solo una pareja. Es absolutamente aceptable tener muchas parejas y también está bien. Y hay que ver la forma de que esto sea funcional para esa persona. Exacto. Y también Claudia apunta, yo creo que mucho al tema del bienestar. ¿Qué me hace bien? ¿Con qué me siento bien yo? O sea, si llevo una sexualidad que no me causa culpa, que no me causa malestar. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Claudia. Depende de la demanda. ¿Cuál es el motivo de consulta? Muchas veces también, mientras tú hablabas del abordaje terapéutico, yo a veces también pienso que muchas veces se pueden solucionar cosas sobre sexualidad indirectamente. Nunca se habló de sexualidad per se en la consulta así, sino se trabajó relaciones maternas, relaciones paternas, se trabajó la vida en el trabajo, se trabajó, no sé, empoderamiento, autoestima, y esto puede tener un efecto, no sé, digamos un efecto como de rebote en el área de sexualidad, y la persona sale de las sesiones y de un proceso. Se van estructurando, ¿no? Se van estructurando, se van ordenando otros temas. Exacto. Sí, por supuesto. Entonces hablamos del bienestar en la sexualidad, mucho más allá de hablar de una sexualidad normal. Podríamos decir que no existe una sexualidad normal, porque todas las personas viven la sexualidad de un modo u otro diferente, pero siempre cuando hablamos de sexualidad y pareja o en general de una sexualidad individual, estamos hablando de que esto debe generar un bienestar, mucho más allá de una sexualidad normal. Claro, porque también, ¿de qué hablamos de norma? Muchas veces cuando se piensa la norma en el acto sexual, estamos hablando de lo que es moralmente aceptable. Exacto, eso te iba a decir que hay dos formas de definir normalidad, con las que caemos frecuentemente, digamos. Una es lo normal según la ley moral, los valores, digamos, que tenemos, y la otra es lo normal según números estadísticos, que hace la mayoría. Ninguno de los dos está correcto. Porque yo puedo caer en una estadística muy inferior y que no concluye con ningún valor que tenga nadie más. Igual puede estar bien. Exacto, o sea, recordemos también cómo se distribuyen los datos estadísticos, ¿cierto? Con la campana de Gauss.
Entonces la mayoría puede estar en el medio, pero en los extremos puede estar otra gente. Y eso no significa que está fuera de... O sea, cuando hablamos de norma o de normalidad, siempre tenemos que tener mucho cuidado, porque si hablamos de normalidad, significa que hay algo anormal. Exacto. Entonces Exacto. eso puede patologizar, o también, al menos desde el rol del psicólogo, nunca podemos encasillar a la persona en lo normal o anormalidad, sino es en escuchar y qué está pasando. Es más, creo que una de las preguntas más frecuentes que debemos hacer cuando alguien llega con este tipo de consulta, que generalmente te dicen, es que algo me pasa, no soy normal, o tengo una conducta anormal, o no sé qué me pasa, soy raro, es ¿qué es raro para ti? ¿Qué es normal para ti? Porque muchas veces el prejuicio se lo está poniendo la misma persona por pensar que no encaja dentro de un patrón estadístico, ¿no? Y tal vez no está haciendo nada malo, tal vez solo tiene que procesarlo desde otra forma. Y debe entenderlo también desde una perspectiva que es aceptable para él sentir ese bienestar, porque tal vez esta dificultad viene porque siente culpa por sentir placer por algo que... Exacto. Por algo que Le han dicho que no debe sentir placer. moralmente es prohibido, exactamente. O moralmente reprehensible. Entonces, si hablamos desde la moralidad, a veces podemos tener problemas a nivel de consulta, porque no estamos hablando de bien o mal, estamos hablando de bienestar. Y bienestar es sabiendo, ok, qué se siente bien, por qué se siente bien, y además no hacemos daño a alguien más. Entonces siempre podemos también trabajar desde desculpabilizar el tema de la sexualidad, que en sus sociedades un poco más cerradas puede causar más dificultades y más malestar. Y en nuestra sociedad es un poco más difícil porque el tema de la religión también promueve esta culpa. Y no estoy, digamos, criticando nada ni nada en contra, pero de alguna forma sí promueve la culpa y la vergüenza sobre el placer, sobre las relaciones de pareja, sobre la sexualidad en general. Como ustedes dijeron al inicio, creer que los niños tienen sexualidad es bastante poco aceptado en algunos contextos, y entonces también es súper importante mencionar que llegan a consulta personas con dogmas súper fuertes y que es difícil trabajar también desde la aceptación de la sexualidad, desde algo que está muy arraigado a sus creencias. Absolutamente, creo que es la moralidad de los valores religiosos es un tema muy, muy delicado, porque es muy personal para cada uno. Sin embargo, creo que en temas de la sexualidad, por ejemplo, es importante verlo no desde lo ideal, porque la religión se enfoca desde la perfección, ¿no? De que hay que llegar a una cierta perfección. Creo que es importante verlo desde el lado humano, desde el lado de que los humanos somos de una cierta forma innegable. Innegablemente somos sexuales. Y negar esto es entrar en la culpabilidad, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que es muy importante este último mensaje que acabas de dar tú, Claudia, sobre la sexualidad es algo inherente a nuestra condición de seres humanos. Y por lo tanto, deberíamos trabajar también en llevar sexualidades responsables que nos causen bienestar y nos causen felicidad y podamos estar bien con nuestra sexualidad. Y creo que con esta última reflexión tuya, Claudia, vamos a quedar aquí por el día de hoy. Sí, tomaste un término importante, responsabilidad en la sexualidad. Y bueno, con eso cerramos. Muchas gracias por el día de hoy. No olviden contactarnos a los números de teléfonos en pantalla y hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psique Viva, un espacio interactivo de información sobre psicología en la actualidad, con la conducción de Natalia Cisneros y Elisa Narváez. Psique Viva